Muy buenos días, queridos oyentes, compañeros, compañeras. Programa número 91 desde el pie. Aquí en Cheque 46, Radio América, junto con Blanquita Soca. Buen día a todos. Roberto Caballero. Buenos días a las barras. Y como siempre, un invitado especial que lo vamos a presentar luego. Y Jason, ¿no? Y Jason que está tomando nota. Jason que nuestro es asistente. El que filma, el que toma las grabaciones y el que nos sube a YouTube nuestro programa. Bueno, vamos a ir adelantando con quién estamos compartiendo este mate de cada sábado. Estamos compartiendo el mate con el doctor, abogado y para nosotros tres amigos, entrañable y compañero, Javier Salsamendi. Buen día, Javier. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Buen día, Javier. Bienvenido, Javier. ¿Te hicimos Bueno, madrugar mucho? No, está bien, perfecto. Las 9 es una hora Sí, prudente. tolerable. Prudente. Pero así acá, mano a mano, con otro querido amigo de toda la vida, Javier Salsamendi. Buen día, Javier. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Bien. Sí. ¿Qué te pareció lo de Blanquita? Perdóname. No, pensando en que Javier con una trayectoria, tanto desde su profesión como desde distintas responsabilidades de dirección, como fue en su pasaje con tanta responsabilidad por el INAU, pero un hombre con una trayectoria política que, bueno, que queremos compartir contigo, Javier, lo que ha dicho Pablo y, bueno, cómo vas viendo este proceso tan cercano de las elecciones que se avecinan. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, básicamente comparto lo que dice Pablo. Cumpleaños 14, acá, ¿no? Está como recién estrenado. 1441. Ahí va. Capicúa. Sí. Yo básicamente comparto lo que él señala, ¿no? O sea, en realidad él plantea el Frente Amplio en estas elecciones es el único partido político en el Uruguay que de verdad tiene un proyecto, un programa común, con matices obviamente, y el programa común que uno no es que uno aprecie, sino que es lo que señalan. El programa común de los demás es desalojar al Frente Amplio del gobierno, ¿no? En lo básico. Y también es verdad esta cuestión inédita, digamos, o relativamente inédita para el Frente Amplio desde mucho tiempo para acá, que va a tener una interna relativamente competitiva. Yo creo que la única interna en el Frente Amplio que se pareció, digamos, una interna con competencia fue la de Pepe y Danilo. Porque después o eran candidatos únicos o en realidad la competencia como tal no fue tal, digamos, no me acuerdo de la Tabaré y Constanza, pero la diferencia fue como muy grande realmente. Sí. Dicho obviamente con el respeto de Constanza se merece, pero digo, en aquel caso fue una diferencia grande y todo el mundo sabía que era una diferencia grande, digamos, antes de largar la carrera ya se sabía quién ganaba. Y eso me parece que Pablo lo marcaba como una cuestión novedosa, que habrá que ver cómo impacta también. Frente Amplio se había estructurado de algún modo en torno a tres grandes figuras, independientemente de los programas, etc. En el caso de Tabaré, de Pepe y también de Danilo. Danilo, un peso electoral relativo menor, pero sin duda eran los tres que de algún modo habían estructurado el asunto. En este caso, en la primera línea, digamos, de la precandidatura presidencial no está ninguno de los tres. Ese es un hecho de recambio. De recambio, por lo menos novedoso para el Frente Amplio, ¿no? Novedoso. Y bueno, y obviamente toda novedad implica transitar un camino que tiene algo de incertidumbre. Pero que bienvenida cuando implica. Yo creo que va a ser una elección extraordinariamente difícil, ¿no? Sin duda la más difícil de las que hemos tenido desde el 2004 para acá. Va a ser una elección compleja digo, desde el punto de vista de
de la efectiva posibilidad de ganarla en primera vuelta. Cuestión a la que nos acostumbramos, además, y nos parece, a alguna gente le parece normal, no es para nada normal ni común, ¿no? Que un partido. En primera vuelta ganamos una sola. Que un partido en cualquier lugar. Sí, perdón, no en primera vuelta, con mayoría parlamentaria. Tenés razón, es verdad, es así. Lo cual parece, está difícil esto, habla y toma el mate. No, y lo del programa tiene Un eso. poco complicado. Pero digo, nos parece de lo más común y la verdad que no es para nada sencillo. Sin duda, es un objetivo, una meta a lograr, pero realmente hay que reconocer que es una meta compleja. Pablo mencionaba también el tema del vecindario, que está complicado, ¿no? Ah, por Muy favor. complicado el vecindario, la verdad. Lo de Argentina es muy complejo, muy complejo. Este último tema que salta en la Argentina, la verdad que a mí en lo personal me llena de preocupación. Señalar que aparentemente, vamos a ponerlo en los términos en los que hay que ponerlo, porque es una investigación judicial, es una investigación que recién comenzó, pero bueno, en principio está sustentada en pruebas relativamente sólidas, y señalar que habría, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos, que habría un aparato estatal en Argentina vinculado a los sistemas de inteligencia y de contrainteligencia operando para lo que pasa en la Argentina, bueno, uno diría, bueno, tema de los argentinos, ¿no? Allá de que es gravísimo. Pero cuando ya se señala que estarían operando en una tarea de espionaje sobre personas concretas vinculadas al Frente Amplio en el Uruguay, y que aparentemente estaría vinculada a la Embajada de Estados Unidos, y que eso también incluía un estudio sobre... Es un tema realmente grave, ¿no? Yo creo que quizás todavía no hemos asumido toda la dimensión que el tema tiene, pero verdaderamente yo creo que es un tema extraordinariamente preocupante. Entonces, bueno, y Brasil con la victoria de Bolsonaro, que yo creo que nos tiene que dejar un montón de enseñanzas, ¿no? A ver, va a ser claro, no todos esos millones de brasileños que votaron a Bolsonaro son fachos, son homofóbicos, son misógenos, no, yo estoy convencido. Yo creo que cuando ocurren esas cosas, en realidad es más una derrota ideológica de la izquierda o del campo progresista, llamémosle así, que una victoria de este tipo de planteo. Este tipo de planteo se alimenta de resentimiento, de los huecos que se dejan sin cubrir. No sé, digo, salvo un porcentaje que debe haber menor, a uno le cuesta, no es que le cuesta creer, sabe que no existe un entusiasmo mayoritario, digamos, por ir detrás de ideas de este tipo. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. La corrupción es un tema que a la gente de los mayores que le choca. Sí, yo creo que sí, obviamente, pero me parece que también están los temas vinculados al tema del trabajo, del empleo. A ver, Trump en Estados Unidos logra votar muy bien en el cordón industrial, entre los obreros industriales. Yo creo que hay que tener cuidado cuando muchas veces centramos nuestro discurso en determinado tipo de planteo y nos olvidamos de los planteos más básicos, ¿no? La agenda de nuevos derechos es un tema esencial y fundamental para definir un planteo de izquierda y un planteo progresista, pero llamémoslo en estos términos, la agenda de los viejos derechos, de los de primera generación, etcétera, el empleo, la vivienda, no pueden ser opacados, digamos, en ningún discurso
por estos votos, ¿no? Entonces, Y también se dio, Javier, algo que es muy llamativo, los millones de brasileros y brasileras que no votaron. bueno, Son sí, muchos millones, ¿no? sí. Brasil es un continente, ¿no? Mm. Es un país continente con muchas particularidades. O sea, a ver, quedó un país dividido en dos, está claro, ¿no? Sí. En donde los estados, no las personas, porque dentro de esos estados vive gente de las más diversas condiciones. Los estados más desarrollados, más ricos, votaron determinada cosa y los estados que pueden ser considerados más pobres votaron otra. Votaron un país, las ciudades que puedan definirse en esos términos también quedaron claramente definidas en dos sectores, por decirlo, no son dos mitades exactamente, porque obviamente una mitad fue mayor, una parte fue mayor que la otra, pero básicamente eso quedó dividido así. Y eso demuestra que efectivamente hubo un trabajo político muy largo sobre los sectores que pueden considerarse más pobres. Nadie le va a poder quitar a los gobiernos del PT y al gobierno de Lula el haber sacado a los millones de brasileros que logró sacar de la pobreza. Claro. Como nadie se lo va a sacar Frente Amplio acá, Claro. ¿no? Y entonces ahí viene otro de los temas que es, bueno, te dicen, sí, claro, ¿cómo no van a sacar gente de la pobreza si le regalan plata? ¿No? Eso de, ¿cómo es? Sí, Que sí, dicen, la que contraprestación. mantenemos vagos, Sí, sí. ¿no? Que no quieren laburar y que entonces se les da plata para que, bueno, yo qué sé, para que vivan sin trabajar y a su vez uno se asegure que votan al Frente Amplio, digamos. Más o menos ese es el discurso. Es un discurso absolutamente falso en el Uruguay y es falso en el Brasil y es falso en la Argentina. En el Uruguay particularmente, la absoluta mayoría de la gente que salió de la pobreza, medida en términos de ingresos, ¿no? Que ese es un tema, bueno, bastante largo de desarrollar. Mi querido amigo Juan Pablo Labat ha desarrollado enormemente este tema. Un placer escucharlo sobre esas cosas. Y está claro que la gente en el Uruguay salió de la pobreza por el empleo y el trabajo, ¿no? A ver, perdón que me voy a este otro tema, pero cualquier familia en el Uruguay que tenga más de 4 gurises recibe como transferencia a lo máximo 6.000 pesos. ¿Qué le parece que alguien con 6.000 pesos va a salir de la pobreza, aunque la pobreza se mida exclusivamente en términos de ingresos? No, está claro que no. Entonces, en el Uruguay lo que ha ocurrido es que ha salido en base al empleo y al trabajo. Pero bueno, volviendo a la región, yo creo que nos queda claro que los cantos de sirena hay que tener cuidado, que los que vienen y dicen vamos a solucionar todo, vamos a mantener todo lo que había, porque ese más o menos está haciendo el discurso Sí, ahora, ¿no? ahora un poco se ha cambiado. Vamos a ¿no? mantener todo lo que había y además vamos a mejorar lo que funciona mal. Bueno, yo lo primero que digo es muy difícil que puedan mantener todo lo que hay, por una razón muy simple. Yo, ahora después, si se puede, tenemos un tiempito, solo una cuestioncita que me gustaría plantear, que tiene que ver con el tema. Yo Dale. jodo mucho con eso, pero que es con el tema de la estrategia y desarrollarla. El dueño del programa es el invitado. No, bueno, el dueño del programa. Y es mi pequeña forma, además de muy pequeña, siempre va a ser pequeña, de homenaje a nuestro querido amigo Niato y su análisis estratégico, que a mí por lo menos me ha formado claramente. Bueno, en términos de campaña electoral, para mí también esto es una novedad, Petizo y Mario y Blanca, porque es de la primera campaña electoral en realidad, excepto la del 84, que vamos a participar sin Niato, ¿no? Exactamente. La primera. Lo cual es una novedad, la verdad que es una novedad, ¿no? El tenerlo ahí siempre para
en Para consultar, el acuerdo claro. o el desacuerdo, porque también Sí, sí, sí. había desacuerdos, pero bueno, estaba a mano, digamos. Y eso para mí es una novedad. Pero bueno, retomando, digamos, estos planteos de vamos a mantener, no van a poder por una razón muy simple, porque los partidos no se estructuran solo en torno a figuras, ni tampoco solo y exclusivamente en torno a ideas, se estructuran en torno a intereses. Y por más que se plantee distinto, el tronco fundamental del herrerismo, por lo menos, reitero, desde el 71 para acá, yo diría de los 60 para acá claramente, algunos dicen en toda su historia, tiene detrás de sí la defensa de determinado tipo de intereses propios de sectores económicamente muy fuertes, pero además muy vinculados en general con el sector financiero internacional y con sectores transnacionales de la economía, que por más que postulen que quieren hacer otra cosa, llega un punto en el que no lo pueden hacer. Y no es un problema que sean buenos o malos, porque no es cuestión de bondades o maldades, es una cuestión de que objetivamente responden a determinados intereses. Intereses que le hacen. Claro, que a mí no se me escapa, porque acá te van a decir enseguida, algunos te van a decir, bueno, pero Tabaré Vázquez también se rodeó de un montón de empresarios, Sí, sí. y el gobierno del Frente Amplio trajo empresas multinacionales, y Pepe lo mismo. Bueno, nada, es una chicana política que se podrá decir todas las veces que se quiera, y que es verdad, digamos que el Frente Amplio ha trabajado en pos de lograr abrir a determinado tipo de inversiones, que la inversión extranjera directa fue un elemento importante del crecimiento de la economía, yo te diría del modelo de desarrollo, que creo que es uno de los elementos que hay que discutir, porque me da la impresión que ese modelo en esos términos estrictos está agotado en este momento, pero bueno, eso es como larguísimo, digamos, para desarrollar. Pero no es lo mismo, nadie puede señalar que el Frente Amplio no ha hecho su cuestión central de la defensa de los trabajadores y yo te diría de los sectores más vulnerables, ¿no? Ayer estaba viendo no sé cómo se llaman esas cosas que te pasan tipo videíto, digamos, pero ¿no? Y era irrefutable. En los dos gobiernos de Sanguinetti tuvimos un máximo de 560.000 afiliados al BPS. En el gobierno de la calle creo que se llegó a más o menos 570.000. El Frente Amplio ha superado el 1.300.000. Entonces, bueno, vos contalo como quieras, ¿viste? Y no es porque crezca la población. Porque... No, claramente no. Claramente no. Otro problema Sí, sí, Ahora sí. estratégico los fundamental números para el Uruguay, ¿no? son contundentes, Javier. Ayer escuchaba... Lo cual no significa, quiero aclararlo, perdóname Blanca que te corte, porque si no hay gente que dice, usted habla como que vivieran en un país ideal y no conocen la realidad. No, a ver, nadie está diciendo que esto sea una maravilla absoluta y mucho menos estamos diciendo que este es el país con el que soñamos. Para nada. Lo que sí decimos es una frase muy simple. Hemos hecho una enormidad, porque ahora además hay todo un relato que parece que el gobierno de Jorge Valle fue maravilloso, nos dejó un país, nos dejó un país que no sé, ¿viste? Nosotros agarramos Alemania, no sé, agarramos Bélgica, Suiza, yo qué sé, lo cual, con el respeto que me merece, porque tampoco uno tiene por qué andar relajando gente, digamos, pero no es verdad. Como decía Buscaglia, que sponsor la muerte. Claro, no es verdad. Entonces, de dónde arrancamos, que fue un país que venía de la peor crisis de la historia del Uruguay, porque es así, de la peor, Sí. Y a dónde llegamos, uno siente que es mucho lo que se ha, muchísimo, enorme lo que se ha hecho. Ahora, lo que queda por hacer es enorme también, ¿no? Claro. Perdón, Blanca, que te corté. No, lo que quería comentarte era que los números son contundentes, lo vimos en la... cuando rinde cuentas el presidente, ¿verdad? Sí. Que queda mucho por hacer, que hay cosas que no se pudieron hacer, pero lo que se hizo, de hecho, está. Y eso nadie lo puede discutir. Pero también, como políticos y políticas hablan de números falsos. Ayer se habló mucho y se pasó muchas veces que Verónica Alonso dice
que lo primero que va a hacer ella para achicar el Estado es sacar los puestos de confianza. ¿Pero desde dónde? O sea, Verónica Alonso va a hacer qué, ¿desde dónde? Desde su presidencia, por supuesto. ¿Estamos hablando en serio? Bueno, ella lo habla así. Pero ¿Vos decís que ella lo hizo en serio? ella dice, lo primero porque Joda eso, Verónica. mi Le digo con todo equipo, respeto por Verónica Alonso. mi equipo lo ha estudiado y me alcanzó un número que yo no voy a seguir. Mi cabeza no puede soportarlo 2.500 personas de cargo de confianza. Mm, El Instituto de Estadística dice que son 720. sí. Entonces, bueno. hoy Hay un número alto, sí. sí, pero Exactamente son cuál es, no lo sé. 720, no 2.500. No lo sé. Número que a ella le asombra. Sí, ¿no? pero permítanme, compañero, permítanme. Cuando se habla de cargos de confianza, los cargos de confianza se terminan cuando se termina el periodo de gobierno. No son funcionarios del Estado, Claro. inamovibles. Javier y yo fuimos funcionarios de confianza en determinado momento, hasta que un día nos dijeron, gracias, hasta acá llegaron, y no hay derecho al pataleo. Claro. Entonces, aún ganando el Frente Amplio, el cuarto gobierno, es muy probable que la mayoría de esos cargos de confianza vengan otros compañeros y designen a su compañero de confianza. Entonces, ese concepto de Verónica Alonso es falso, está totalmente fuera de lo que desconoce el Estado. Desconoce cómo funciona el Estado. Perdón. Yo no creo que desconozcan, Patricio. No, quiere Bueno, deformar la... Yo le podría decir cualquier cosa a la senadora Alonso, menos que desconozca. Yo creo que es una mujer que efectivamente estudia, etcétera. Me parece que simplemente está queriendo hacer una picardía política. Bueno, la primera picardía es decir cuando yo sea presidenta. Claro. Todos sabemos que no lo va a hacer, digamos, ¿no? Ella sabe que no lo va a hacer, es obvio eso, sí, es claro. una cosa evidente. Y reitero, no le falta respeto, pero más o menos como que vos y yo no pongamos a hacer un plan de gobierno acá para cuando seamos presidentes. Obvio, la risotada más chica se escucha en Tanganica, todo el mundo sabe que no. No me menosprecies tanto. No, en esta no. En esta no. Javier, en la próxima. Javier y Blanquita, que estuvieron tirando cifras en la mesa, yo les quiero agregar una cifra que para mí es muy relevante. Cuando nosotros asumimos el primer gobierno de Tabaré, 2005, el Banco República, acuérdense, estaba fundido, Sí. producto de la corrida que había habido en el gobierno de Jorge Valle. Fundido. Hubo que reprogramar los depósitos, hacer una especie de corralito. Hoy en día, bajo la administración del Frente Amplio, el Banco República tiene reservas por 18.000 millones de dólares. Sí, señor. Entonces, a las cifras que vos diste, Javier, que diste vos, Blanquita, hay que agregar esta es una realidad. Bueno, y yo te agregaría a la cifra del BPS que esos 500 y algo de miles de afiliados que había en los gobiernos de Sanguinetti y en los de la calle, uno de los principales problemas que también se encontró el BPS y que fue parte de una cuestión que todavía sigue sin resolverse, es la cantidad enorme de jubilados que había que nunca había aportado en su vida. Y que funciona, todo el mundo lo sabe, ¿no? La tarjeta famosa del senador o del diputado que funcionaba abiertamente, ¿no? Esa tarjeta que iba y chau, te jubilaban, ¿no? En lugar de años de aporte, era cantidad de tarjetas de legisladores que tenías para poder jubilarte. O para recibir un laburo. También, y el sistema funcionaba así, todo el mundo lo sabe, digamos, indiscutible, eso. Yo siempre planteo, porque me tocó justo estar en una comisión investigadora cuando estuve en el Parlamento, el agujero negro, vos decís, del banco hipotecario, reíte de ANCAP. No, yo no sé, todos los días se plantea una cifra distinta sobre lo que supuestamente, sobre lo que perdió, perdón, no lo que supuestamente perdió, ANCAP en un determinado periodo. Lo que perdió el banco hipotecario Se fundieron. fue una cosa Las corridas. monstruosa, Sí. pero monstruosa. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Sí. Yo tengo alguna cifra pero tendría que actualizarla al momento actual, así que prefiero no manejarla. Y me acordé mucho de eso porque volvimos a tener una repercusión de eso en estos días con el famoso tema de la estación central,
Barboni y los negocios del Plan Fénix, ¿no? Ujú. Que también parece que como que todo eso no pasó, ¿no? Entonces hay gente que vuelve a las campañas electorales, se presentan como salvadores de la patria, etcétera. Porque, a ver, te dicen, bueno, pero el Frente Amplio tiene que tener autocrítica. Sí, claro. Yo creo, reitero que hay muchísimo. El otro día, presidente, ¿cómo fue la frase que tuvo muy buena? Que el letrista no se olvide Lo que queda por lo hacer. que queda por hacer, o lo que falta en un caso de si es lo que queda o lo que falta. Es lo mismo. Pero el problema es que, para decirlo claramente, si vos en una discusión pública asumís la autocrítica a fondo, te desnudás, por decirlo en estos términos, y enfrente hay alguien que lo que dice es que todo lo que se hizo antes fue maravilloso, espectacular, extraordinario, y en realidad no hubo ningún error, pues decir, no, pará, papá, Claro. así no se puede discutir. Si yo me pongo en un determinado plano, exijo y espero que vos también lo estés. Y esa es una parte de las dificultades, creo yo, del debate político que tenemos. Pero en el tema del Frente Amplio, yo creo que más allá de mostrar lo que se ha hecho, a mí me preocupa mucho, de verdad me preocupa, cuál es efectivamente la estrategia que el Frente Amplio va a continuar desarrollando para generar algo que creo que es fundamental, que es la lucha efectiva por el poder al interior de una sociedad. A mí me da mucha gracia cuando escucho a la gente que dice fulano de tal llegó a la presidencia, llegó al poder. Y el gobierno no tiene el poder. No. El gobierno no es la suma del poder. Porque además, si lo fuera, en realidad no sería democrático ni republicano, sería un rey o una reina. Sí, sí. Ojalá tengamos una reina en breve. Porque no es así. Es una concepción que no sé de dónde sale, en donde supuestamente el gobierno asume la totalidad del poder de una sociedad o de un estado determinado. Y como creo que el gobierno no tiene el poder, creo que los gobiernos progresistas de izquierda tienen que tener claro que disputan poder permanentemente. Exacto. Sobre todo en una sociedad dividida en clases, sobre todo en una sociedad que tiene las divisiones y los problemas entre géneros y generaciones, y que claramente, por lo tanto, para mi gusto, tiene que pensar un proyecto determinado que diga, bueno, en 20, 30 años vamos a estar desarrollando. Después que definí eso, definí si el IRPF 3,5 o 20,3, definí si te parece que un punto más de IVA o un punto menos de IVA, definís las medidas concretas a partir de que asumiste una estrategia, de que definiste quiénes son tus aliados, con quiénes vas a trabajar y de qué forma te vas a desarrollar en ese aspecto. Yo sigo creyendo que necesitamos un acuerdo muy amplio, extraordinariamente amplio, porque creo que por encima de algunas contradicciones más clásicas que se pueden manejar entre, para decirlo en términos marxistas clásicos, entre burguesía y proletariado, para decirlo de una forma que se pueda entender más fácil, entre trabajadores y los dueños de las empresas o de los medios de producción. Yo creo que por encima de esa contradicción están las contradicciones que tenemos las entidades soberanas, los países, y sobre todo los países sudamericanos y los países pequeños, latinoamericanos y los países pequeños en particular, dentro de eso, con los grandes centros mundiales. Fundamentalmente, lo estamos viendo hoy en día con el tema de Venezuela, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, tan beligerante como siempre, y fundamentalmente un Estado en donde es un Estado conformado por un montón de empresas multinacionales, además,
que tienen sus propios intereses y que inciden sobre ese Estado y sobre ese gobierno. Entonces, si lo voy a decir en estos términos que suenan, que sé que no son los habituales si se quiere en la izquierda y en el Frente Amplio. Si la absoluta mayoría de los orientales y las orientales no nos resolvemos, no nos unimos, no definimos que tenemos un proyecto común, en realidad inevitablemente vamos a tener problemas. Y eso implica trabajar con gente que no nos va a votar, o difícilmente nos vote, o quizás nunca nos vote. Pero no todo pasa solo por los... Asegurar el gobierno es decisivo. Que el Frente Amplio tenga el gobierno y mantenga la centralidad del desarrollo político de este Estado y de este gobierno es absolutamente decisivo. Pero también creo que hay que entender que tenemos que trabajar con un montón de gente que no necesariamente va a estar en nuestra línea. Y también tenemos que entender que el Frente Amplio llega al gobierno con casi la mitad de los votos de un país, porque hay un montón de gente que te votó que obviamente no tiene las ideas tradicionales de la izquierda. Porque no habría forma de que hubiéramos llegado a esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, aparte de recordar, y acá disculpen sobre todo ustedes tres, porque recordar de esto es como, yo qué sé, que el Frente Amplio se construye a partir de la presidencia de un general colorado, en aquel momento como Sereni, venía de su actividad militar y además venía de definirse como ballista. Exacto. Y de la conjunción de sectores, obviamente izquierda marxista, en buena medida, con gente que venía de los partidos tradicionales. Por supuesto. Yo sigo creyendo que hay que incorporar, hay que retomar permanentemente, porque esto está incorporado en la estrategia de Frente Amplio, fue la estrategia que yo creo que se definió fundamentalmente a partir del 2002, creo que es la que ha sido exitosa. Creo que hay que necesariamente discutirla en forma permanente, porque ninguna estrategia sirve para siempre, pero tampoco se la puede andar retocando cada rato. Y es la de la construcción de un gran proyecto nacional. Y me parece que sobre esa línea es que deberíamos insistir mucho. Yo sé que hoy en día discutir en estos términos, plantear este tipo de cosas parece pasado de moda, etcétera, no todo es 140 caracteres. Alguna cuestioncita un poco más desarrollada en el Facebook, no me acuerdo cómo se llama el otro, mi hija en Instagram, que en realidad es todavía más reducido, entonces, y que las discusiones, no digo más profundas, porque ninguna discusión es más liviana ni más profunda que otra, las discusiones, si se quiere, más largas, más desarrolladas, probablemente no son lo que hoy abundan, pero me parece que es imprescindible, absolutamente imprescindible, que retomemos Javier, tipo de cosas. Te voy a interrumpir porque... Sí, claro. No, porque uno agarra la bajada y viste... es una cosa que hablamos, yo la repito constantemente, incluso algunos de mis nietos ya mayores. En el cono sur de Latinoamérica es como un puzzle, que hay una fichita que es Uruguay, que blanca y celeste. Sí. Y alrededor tenemos unos monstruos terribles. Sí. Paraguay, Brasil, Argentina, Chile. Nosotros, nuestra gran responsabilidad, tenemos que ganar, porque si no, ya se completa el puzzle, ¿está? Con otro gobierno de derecha, y quién sabe Van a durar cuántos años. poco, A mí me da la impresión que van a durar poco. No sé. Mirá que hay gente que viene remando con mucha inteligencia, como Manini, como Novi, como Sartori. Sí, pero... Mario, la verdad que me dejas tranquilísimo. Si esos son los adversarios, con todo respeto te digo... Mirá, no para esta elección. A Novi Sanguinetti lo mató. Salió Sanguinetti y lo mató. No sabe cómo hacer, pobre Novi. Lo obligaron a salir a poner un montón de plata, a hacer campaña por ahí, y vino el otro y lo mató. Se le llevó toda la gente, etc.
Yo Sí, sí, no sí, vi, sí. vos sabés que no. Sí, sí, no, no, Me no. preocupa por lo que representan, pero en términos concretos creo que no. Claro, lo que pasa es que yo entiendo lo que vos decís, la suma de todo eso Claro, sí es complejo, claro. pero cada uno individualmente, No, me no. parece que a veces nosotros mismos al mencionarlo, los terminamos levantando. Puede ¿Viste? ser. Lo puede que ser. tienen es mucha plata para hacer campaña, eso es evidente. Ah. Pero entiendo lo que decís, no, a ver, Mari, perdón, no estoy No, no. ni subestimando ni lo que vos planteás. Me parece que justo esos ejemplos que vos pusiste representan, sí, determinado tipo de cosas, pero no son los ejemplos No, no, pero yo te pongo esos ejemplos y te sumo a la callito. Te quiero decir, nosotros con quién podemos perder. Con los blancos. Bueno, yo creo que el candidato fundamental, sí, claramente, Ta, es la calle entonces, Pou. ta. Tengo Vamos, unos amigos, muy amigos colorados, vamos a ir al que balotaje. tienen sueños medio raros que Y, dicen y que todos Sanguinetti estos puede que yo llegar. te nombré, cuando vayamos al balotaje, van a ir con la derecha. Sí. Igual. Ey, O sea bueno, yo te voy a decir algo. Yo los votantes de todos esos que vos nombraste no tengo la más mínima idea de lo que pueden llegar a ser. Creo que mayoritariamente sí, como decís vos. Pero ni de cerca creo que... A ver, yo no creo que se pueda hacer una suma de 100%, que digamos, todo esto que votó acá es lo que después va a votar a la calle. Suponiendo que la calle gana la interna, que creo que sí, que efectivamente es así, a esta altura no hay que ser muy informado para saber que eso es así. Pero además, porque creo que la calle no concita, senador Lacalle, no concita todo ese arco opositor de votantes. Puede juntar a todos los dirigentes, Claro. pero ni de cerca creo que llegue al 100% de los votantes del otro lado. De Sí, todos sí, modos, como dije hoy, que creo que esta elección va a ser más compleja que otras, creo que ganamos sin duda, pero más compleja que otras, me parece que también, pasadas las internas y de cara a octubre, el Frente Amplio tiene que preocuparse de tender determinados puentes con determinados sectores y con determinados partidos. No digo para hacer acuerdos ya, Sí, sí, pero sí. sin duda tender puentes. Javier, nos quedan 3 minutos. Queremos hacerte una pregunta. ¿Desde dónde estás militando en este momento vos? ¿Desde dónde estás trabajando? Nosotros desde este programa. Pero en el caso tuyo, que Sí. tenés una trayectoria muy rica en el frente, socialmente, ¿en qué estás? Bueno, vos sabés, Petizo, perdón, señor Roberto Caballero. Petizo. No sé, él era, vos sabés que él era playmaker, Ah, sí. era jugador de básquetbol. Ah, sí. No, yo lo vi jugar. Bueno, el comentario es que era bueno. Y además, puedo cosa decir que era muy lo bueno. cual demuestra Era que muy bueno. hasta las leyes de la física se pueden superar. ¿No? Aquello de Einstein de que todo era relativo queda demostrado absolutamente acá. La teoría de la relatividad está aprobada en este caso. Perdón, disculpen la... Sí, sí. No te vagas, contestar lo que te me va. preguntamos. Yo estaba, bueno, todos lo saben, contribuí en la medida de mis posibilidades a fundar la Corriente de Acción y Pensamiento, Libertad. Ahí teníamos obviamente un liderazgo absolutamente excluyente, que era el compañero Ñato, Fernando Huidobro. Y hace poco, con bastante dolor y no con pocas dificultades, yo me retiré de la CAP y hemos conformado una agrupación que se llama Agrupación Don José, con un grupo bastante compañeros. La agrupación ya existía, en realidad me invitaron a incorporarme junto con otra gente. Don José por básicamente Don José Artiga, Sí. Don José Valle Ordóñez y Don José Mujica. Sí, y bueno, y desde ahí hemos solicitado el ingreso al espacio 609 por una razón muy simple, que es nosotros entendemos que cada vez más hay que
hay que ir a simplificar el esquema del Frente Amplio, digamos. O sea, la cantidad de grupos que hay no representan tantas ideologías, no hay tantas ideas. Pues no sé cuántos grupos hay, pero la última vez que supe había como 31 o algo por el estilo. Y por lo tanto nos parece que hay que buscar ir simplificando. Y bueno, y en esa línea vamos a trabajar, en donde nuestra tarea fundamental va a intentar, veremos si lo logramos, poder plantear un poco todas estas cuestiones que tienen que ver con algunos aspectos de carácter estratégico y ser aquello que de algún modo, si lo logramos sería maravilloso, molesta. Bueno, Javier, Nos vamos. Nos la tenemos verdad, que ir. una alegría que estés Hasta con pronto, nosotros. Javier. Igualmente. Éxito con don José. Hasta el sábado, oyentes. Nos vemos el sábado que Compañeros y viene. compañeras, arriba, Abrazo. sábado a las 9. Nos vemos de vuelta. Hasta pronto, Javier.